el gusto de estar con Walter Spurrier, economista, director de análisis semanal, y vamos a tratar el tema de lo que se necesita saber sobre el alza en el precio de las gasolinas Extra y Eco País. Bienvenido, economista Spurrier. Quisiera que usted un poquito nos ponga al día en lo que está pasando, porque realmente es un tema que sí, ustedes los economistas, los políticos, los asambleístas tal vez, y pues la gente entendida puede saberlo, pero nosotros, los ciudadanos de a pie, como yo digo, pues quisiéramos que usted nos explique, así sea con dibujitos, para saber por qué se tomó esta medida finalmente, cómo así no han habido protestas con esta medida y a cuánto llegaría el precio de la gasolina, ya que se ha escogido a la Extra y el Ecopaís como pues digamos que las gasolinas, los tipos de gasolina que van a sufrir el aumento de precio. Bienvenido, economista Spurrier. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariela, y voy a ser exacto como me has pedido. En primer lugar, cuando empezó la época del petróleo, la época del gobierno militar, se decidió comenzar a subsidiar a los combustibles, en parte porque el Estado le entraba mucho dinero y sentía que si el Ecuador producía petróleo, pues entonces los ecuatorianos deberíamos pagar menos por la gasolina que otros países. Entonces, Exacto. se ha mantenido esa política y con el tiempo ha subido mucho el consumo y no ha subido tanto la producción de petróleo. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha venido diciendo que no corresponde dar ese subsidio a los combustibles, que ahora se acostumbra más bien dar subsidios directos a la gente, que desde el gobierno de Maguad se está dando subsidios directamente a las personas y que hay un plan para seguir aumentando el número de familias que reciben un apoyo en bonos por parte del Estado. Entonces, la presión para eliminar este subsidio ha venido aumentando. Se intentó, bueno, sí hubieron alzas en el pasado, pero en las épocas contemporáneas, por decir los años contemporáneos, lo comenzó el Lenín Moreno. Lenín Moreno trató de subir todos los combustibles de golpe y hubo un levantamiento de ISA y tuvo que dar marcha atrás y adoptó un alza gradual. Y luego, con el siguiente levantamiento de ISA fue contra Lazo y Lazo detuvo las alzas mensuales. Entonces, esa ha sido la situación cuando sube Noboa. Noboa sube con una situación fiscal muy difícil, no tiene ni cómo pagar sueldos, entonces necesita un apoyo de los organismos multilaterales, comenzando por el Fondo Monetario, y que sabe que le van a decir, te vamos a prestar, pero tú tienes que Poner. generar los fondos para poder pagar las cuentas. Entonces, lo primero que hizo fue aumentar el IVA. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora vienen los combustibles y decidió que de los tres combustibles, el combustible que tenía menos subsidio era la gasolina, pero a su vez es el combustible que más usan particulares tipo clase media, la gente que tiene automóvil y que por lo tanto era el subsidio que iba a causar menos protestas. Entonces, va por el subsidio de los combustibles y se discute a cuánto va a subir la gasolina. Entonces, Petroecuador dice la gasolina tiene que subir 50 y pico de centavos, 56 centavos, 57 centavos. La Ecopaís tiene que subir más todavía. La Ecopaís es la que se vende en el sur del país, Guayaquil, Cuenca, el sur del país. Y finalmente la decisión que toma el gobierno es que la va a subir 26 centavos el galón, y que esa decisión, ese aumento del precio de la gasolina de 26 centavos, se lo comenzaría a aplicar a partir del 12 de julio. Ellos no han dado fecha, pero el 12 de cada mes es cuando se ajustan los precios de los combustibles. Entonces, como dice que ya no va a subir ahora, sino más adelante, para no confundir, ha de ser el 12 de julio. El 12 de julio suben las dos gasolinas 26 centavos. Y luego se supone que la gasolina va a variar de precio de acuerdo al mercado internacional, de acuerdo si sube el precio internacional o si no sube el precio internacional. Hasta ahí se entiende, pero hay dudas sobre eso. ¿Por qué? Porque el, el gobierno dice que hay subsidios de 600 y pico de millones del precio de la gasolina,
A ver, estamos hablando, a ver, cuando hablamos de precio internacional, Walter, estamos hablando que supuestamente subiría regulado por el precio internacional máximo un 5% y no puede tampoco bajar menos del 10%. Esto un poco la gente que nos está escuchando va a decir, ¿qué es esto? Me confundo. ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo se come esto? Más o menos, si va a subir 26 centavos el Ecopaís y el Extra, ¿ok? Entonces, durante el año 2024, de julio a diciembre, va a haber, de hecho, supuestamente ya se han hecho unos planteamientos, una tabla de cuánto subiría. Hay un mes que creo que la gasolina costaría $3, pero por lo general estaría entre 2.60 y 2.75 y 80, que son los 26 centavos que se ha subido de la actual gasolina Extra y Ecopaís, para que la gente un poquito digamos que lo comprenda, ¿ok? Para poderlo explicar. El 25 vi la tabla y no sube tanto como el 24. O sea, estamos hablando de centavos, sí, pero que representan un ingreso importante para las arcas del país, para las arcas del gobierno y obviamente para las arcas del país. Y también un ingreso, un decrecimiento de las personas que usan siempre su carro, digamos, de su economía muchas veces popular. Ahora, esto es importante que usted lo explique, economista Spurrier, porque yo lo puedo explicar de una manera, porque lo veo tal cual una consumidora, pero usted dígame de lo que yo he dicho, qué puede añadir para un poquito explicarle a la gente cómo va a ser esta subida, que no es un precio estándar, eso que se quede claro. No es un precio estándar, va a movilizarse. Por eso cuando lleguen a la gasolinera, oiga, pero si el mes pasado me cobraban tanto y ahora es esto, es porque no, porque se va a regular de acuerdo a mercados internacionales, pero tampoco más del 5%. Ojo, para que la gente esté pilas. Economista. Pues por lo visto, Mariela, has visto con mucho detalle lo que han explicado las autoridades. Y en efecto, eso es lo que han explicado, pero te voy a dar la manera como yo lo entiendo. En Ajá, primer lugar, cuando ellos ponen una tabla, cuánto va a ser el precio de la gasolina, es en base a las previsiones de cómo puede ser el comportamiento del precio del petróleo en el próximo año. Pero eso es un estimado, eso no es una un realidad. estimado, Por lo claro. tanto, no es cierto. Y si ellos estuvieran seguros de eso, no tendrían que poner una banda, porque entonces ya podrían darnos la tabla de cuál va a ser el precio de ahora en adelante. Con la tabla, lo que ellos nos dicen es que en ningún caso va a subir más del 5%. O sea, Ajá, si el día de mañana, por ejemplo, hay una guerra entre Irán y Arabia Saudita y el precio del petróleo se va al doble, subirá 5%. Un mes, pero si sigue alto, el siguiente volverá a subir 5%, así hasta que se llegue a ese precio. eso nos da Sino que, cierta garantía, ¿no? Porque mañana pasado se rompe una refinería o algo pasa y el precio del petróleo baja a 30, tampoco ahí sí tienen que subsidiar. O sea, toca. si, si el precio del petróleo baja a 30, entonces ahí puede bajar hasta 10%, pero no todo de un solo golpe. Ahora, Ajá. lo que sucede es que cuando ellos dicen que con este mecanismo ya no va a haber subsidio, entonces no dan las cifras. Con ese precio del petróleo de 26 centavos y esa tabla, no se va a bajar en 660 millones el subsidio. Entonces, lo que algunos mal pensados piensan, Ujú. y mal pensado uno dice, piensa mal y acertarás, hay ese dicho. Entonces, A mí no quién me gusta sabe. ese dicho, porque te hace ser mal pensada para ser sabida, que tú todo lo sabes, como que te daña la vida, ¿sabes? Así es, así es. No, Pero prefiero tener fe y pensar que se están haciendo las cosas y pues con buenas intenciones. ¿Me explico? así es, Pero bueno, así pero de es. todas maneras hay que ser, digamos que hay que preguntarse también, porque si Ya, no, ya, tenemos que bueno. tener un ah, análisis, ¿no? O sea, hay el punto que si suben en 20, si supongamos que el precio internacional no cambia, pero Ok. aún así suben en 5% Ajá. mensual, en pocos meses a tener un precio más alto, con lo cual sí se cubre el subsidio de los 660 millones. En O sea, otras los mal palabras, pensados lo que dicen es que están utilizando ese 5% para que el petróleo igual no cambie, pero que ellos sí se beneficien subiendo un 5%. Ellos no eh, se benefician, que se beneficie el país también, es cierto.
Sí, ahora el Porque usted es uno asunto, de los que, economista, usted es uno de los que en cada editorial y en cada análisis, usted es de los que más habla, dice y pregona el hecho de que hay que quitar los subsidios a los combustibles. así Yo lo es. he dicho 1000 veces, lo he Así, escuchado. así es, así es. Entonces el asunto es de que lo que hay que advertir al consumidor es de que hay la posibilidad que el precio de la gasolina suba más de lo que sube el precio internacional hasta subir esos 57 centavos que estaba pidiendo Petroecuador. El ¿No? tema es Entonces, que la gente no sabe cuánto ha subido, o sea, es un poco complicado para la gente para entrar, no sé, en donde se cotiza el petróleo a nivel internacional. Hay muy poca gente que haría ese, digamos, ese cálculo, ¿no? Y ese ejercicio. bueno, sí, además de que cuál es la cifra, cuál es la figura, el precio con el que están vinculando. Yo normalmente no vinculo con el precio del petróleo, porque el precio de la gasolina y el precio del petróleo no siempre van a la par. Ok. Entonces, yo lo que hago seguimiento es decir, ¿dónde se vende la gasolina con pocos impuestos en el mundo? Porque no podemos comparar con Colombia, con Perú, porque venden la gasolina con un impuesto muy fuerte. Ajá. Y uno dice, con el precio que se vende en Estados Unidos, pero en Estados Unidos distintas localidades le ponen distintos precios, distintos impuestos al combustible. Entonces yo sigo a lo que es la gasolina en Houston. ¿Por qué digo Houston? Porque Texas produce petróleo, Houston es la capital del petróleo del mundo, Así es. y en Texas no le ponen mucho impuesto a la gasolina, va a ser más o menos como el IVA, que aquí le ponemos el IVA. Ajá. Entonces digo, y allá se va de acuerdo al mercado, y allá lo refinan también en Houston. Entonces digo, ese es un precio bastante bajo en comparado con otros sitios, y ese debe ser la referencia. Y entonces, en ese sentido, haciendo seguimiento a ese precio u otros similares, podemos ver si realmente están ajustando la gasolina a cómo marcha el mercado internacional o le están subiendo más para poder cubrir el subsidio que no se cubre con 2,86. ¿A usted le parece una buena medida del gobierno? Porque políticamente también es una jugada, digamos, importante, ¿no? A ver, puede también ser perjudicial para la parte política del gobierno. ¿Usted qué opina sobre esto? Hablando de Bueno, la parte política y la decisión política de subir la gasolina entrando a elecciones. bueno, sí, yo pienso que es una muestra de responsabilidad por parte del gobierno de hacerse cargo de algo que no va a ser popular, porque aumentos de precios nunca es popular y le puede costar. Ahora, debido a que no quiere que haya manifestaciones, aquí es la otra parte de la pregunta que tuya, Mariela, que no he contestado, Ajá. él ha tomado la medida de, en primer lugar, a tomar la gasolina le quita un poco de fuerza a los reclamos de ISA que siempre dice no sube el diésel al tractor, están subiendo el diésel. Y en segundo lugar, se va a compensar con un billete a los taxistas y otros que dan servicios a los ciudadanos para que no suban las tarifas de taxis o de tricimotos o de las camionetas que hacen transportes en áreas rurales. Entonces, Claro, en ese claro. sentido, los ciudadanos que tienen un vehículo no se conversan entre ellos y paralizan un puente o una carretera o una calle. Ellos no Claro, pueden por estar eso es que descontentos, pero no reclaman. claro, Los taxistas no reclaman. los transportistas van a tener su subsidio, por eso ellos no van a ver, también los taxistas, ¿verdad? Van a tener su subsidio y de hecho les van a pagar por transferencia, directo, o sea, de manera personal. ¿Usted sabía eso? La cantidad Claro, de galones en dinero se lo van a dar de manera personal, es como un bono que le van a dar a los taxistas, a las camionetas y a las tricimotos. sí, eso me parece que es mucho mejor que todas las propuestas de programas complicados en que uno paga la gasolina de acuerdo a la placa que tiene, de acuerdo al modelo del carro, de acuerdo a la declaración de impuestos a la renta. No, no, esta es la manera más sencilla Aquí ven y la fácil plata y así, directa. Así vivita, como es. decimos en Manaví. Claro. Y si un día se le dañó el carro y no puede trabajar, igual lo va a recibir. Entonces, en ese sentido, deben estar satisfechos. Entonces, Igual lo va a recibir. ese es el motivo por que lo han hecho de esta manera. Hay que Entonces, inscribirse para esto, economista. Uno tiene que inscribirse, tiene que estar en una lista para poder, pues, gozar de este beneficio, ¿no? bueno, no solo tiene que estar en la lista, sino que tiene que haber pagado la matrícula, haber hecho las revisiones y tiene que pagar impuesto a la renta.
tiene que Ya, estar en el SRI también, o sea que tiene que ser formal, totalmente formal. ya. Ese es otro motivo que les puede gustar a los taxistas formales, porque han aceptado, porque hay una cantidad de taxistas informales, mucha gente que sale del trabajo y da servicios de taxi, y ellos no van a tener ese beneficio. Ellos Ok. tendrían que cobrar más, entonces los taxistas dicen, me están quitando la competencia de la gente, de los piratas, entonces también No, eso los tiene que haberle pero gustado. hay taxis amigos que sí son formales, los que tienen una franja amarilla, que son negros, y que tú los llamas por teléfono, esos sí se van a ver beneficiados, economista. Por supuesto, sí, esos son los que yo uso, por supuesto, también Claro. en los que usas tú, lo que Ajá, usamos cuando estamos programados, no cuando no exacto. estamos programados. Entonces, esos se van a beneficiar, obviamente, pero hay la gente que no tiene taxi, sino carro privado y que va parando en las esquinas diciendo doy servicio de taxi. Y si no Ya. está registrado, ellos no se benefician. Ahora, es importante también decir que el transporte público no va a subir porque son a diésel y al diésel no se lo ha tocado. Y a los Así es lo que transporte sucede. interprovincial y a las máquinas, a la maquinaria, eso todo es a diésel y el diésel no Todos se dicen, lo ha tocado. no sube ni el diésel y no sube tampoco el gas privado. Y otro motivo porque los dueños de los vehículos privados que usan gasolina no se han manifestado con mucha crítica, con mucha molestia, es porque hay el convencimiento que el país necesita plata para combatir la delincuencia. Entonces, si el que el Estado tiene plata, necesita plata para combatir la Una delincuencia, forma de pues tenemos apoyarlo, que ¿no? aportar y estamos aportando. Entonces, por ese motivo, que sería una eliminación del subsidio en la gasolina, está pasando sin mayores complicaciones políticas, aunque puede afectar la visión de los votantes sobre a quién van a escoger en febrero para presidente, eso es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué puede afectar? Porque puede ser, si este es un elemento para que alguien diga, yo no estoy contento con cómo van las cosas, todo me ha subido, porque claro, en el momento en que estemos pagando más por la gasolina, nuestro presupuesto se afecta, tenemos menos para otros gastos. Entonces, eso los puede afectar al gobierno, pero bueno, me parece que los gobiernos tienen que tomarse de riesgos y tienen que tomar medidas independientemente de su efecto electoral, si son responsables. Y eso es El una comercio muestra tiene de que responsabilidad. y el comercio se va a ver afectado de alguna manera por el tema de pues el alza de la gasolina en Extra y en Ecopaís. Bueno, se va a ver afectado en el sentido que todas las personas que viven con un presupuesto justo, si Ujú. van a gastar más en gasolina, tienen para gastar menos en otras cosas. Ya. Entonces, en ese sentido, se va a ver afectado, porque es un producto que sube de precio y si no suben los ingresos, hay menos para las demás cosas. O sea, no es una afectación mayor, pero No. igual es una pequeña afectación. Porque la gran mayoría no usa pues gasolina extra ni ecopaís, economista. La gran mayoría utilizan transporte público, el diésel que no se lo Ah, toca. sí, estamos hablando de la gente que tiene vehículos, ¿no? Que, o sea, Ya. la clase media sustancialmente, la gente que tiene empleo fijo, puede tener un tipo de automóvil y esas personas van a pagar un poco más y sí le va a afectar en su presupuesto. Ligeramente estamos hablando de que algo afecta, pero pues no es algo mayor. Por supuesto, es Ya. un efecto mucho más pequeño que el efecto del 15% del IVA. Ahora vamos un poquito a lo que ha pasado. ¿Por qué ISA no se levantó? Bueno, yo pienso que Usted tiene que habría saber, dos. economista. Usted tiene buenos contactos y tiene que haberle dicho qué fue lo que pasó, por qué ISA no se levantó, porque ISA se podía levantar también por esa gasolina. O sea, Sí, bueno, yo no sé, por el sentido que no es que tengo los contactos y sé por qué ISA no se levantó, pero hay factores que le inciden a no levantarse. En primer lugar, porque yo pienso que si hay primero ese efecto, ¿no? El diésel no ha sido tocado, entonces, ¿acaso las comunidades indígenas tienen automóvil privado? No, no tienen, entonces no deberían levantarse, no tienen ese motivo. En segundo lugar, la ciudadanía en general no tiene el descontento porque piensan que el gobierno tiene que apoyarse por razones de la seguridad y que necesita el dinero. Entonces, no hay un descontento en que pueda capitalizar. Y tercero, se vienen elecciones y levantamiento normalmente no produce entusiasmo entre la gente porque les afecta su vida cotidiana. Hay daños en las ciudades de la sierra sobre todo, y eso lo podría afectar en la votación para las próximas elecciones. Entonces yo pienso que pues las tres cosas lo llevan a ser más prudentes.
Ok, una cosita en relación a la gasolina. En su último editorial, pues me pareció que usted como que no estaba muy de acuerdo en que hayan sido esas gasolinas las que hayan sido afectadas. O sea, la extra del Ecopaís, o tal vez lo entendí mal entre líneas. Me pareció como que usted no estaba muy convencido de que haya sido extra y Ecopaís. Usted, si fuera presidente, ¿usted hubiese utilizado el diésel, hubiese subido un poco al diésel, tal vez, no sé, más a la gasolina super? ¿Qué hubiese hecho usted? Bueno, no, mi descontento tiene que ver con que la propuesta que tenía Petroecuador era subir más al Ecopaís que usamos en el sur del país que en la extra. Y el Claro, motivo es porque en la Ecopaís ponen más gasolina importada, más nafta importada, porque se mezcla con con el residuo o con de la refinería de Libertad, que es más antigua que la de en Esmeraldas. teoría la Ecopaís es mejor que la extra, en Sí, teoría. y tiene menos azufre también. Ok, Pero no puede de pronto decirle a una parte del país le voy a dar la gasolina con un precio más alto y en otra más baja. Me parece que eso no era adecuado y ese era el planteamiento de ellos. Me parecía de que no correspondía. Otra cosa es que vendieran una al lado de la otra, ¿no? Pero ese no es el caso. ya. Y yo creo que fue el Ministerio de Finanzas el que dijo, no, es el mismo precio para las dos, lo que me pareció lo correcto. Entonces, en Ok. mi artículo yo advertía contra eso. Ahora, el punto es que como la gasolina es de los tres combustibles el menos subsidiado, probablemente el próximo gobierno va a tener que acometer el diésel. Y ahí sí la cosa es más complicada, pero ahí está el subsidio grande. Y como el país está aumentando su consumo de combustible, se ha comprometido a no sacar petróleo del campo ITT, que es el único campo que tenía posibilidad de aumentar su producción. Ese es el gran... Entonces, pues dice, no, ustedes ya se van a quedar sin ingresos petroleros, porque todo se les va a ir a subsidiar las gasolinas importadas. Entonces yo pienso que el próximo gobierno va a tener que enfrentar la necesidad de subir el diésel, no este gobierno, por supuesto. ¿Y el gas? ¿Usted cree que también se metan con el gas? Yo ¿Que quiten pienso que subsidio al gas? yo pienso que esa sería una tercera opción. Y yo pienso que sí lo pueden hacer, pero haciéndolo de manera inteligente, así como han hecho de una manera inteligente la gasolina. Y yo sin conocer de técnicas, porque eso uno puede proponer, todos podemos proponer técnicas, yo lo quería, tendría así como están tomando la lista de los taxistas registrados, una lista de personas que reciben el bono y decir, les vamos a dar un vale para que todos los meses puedan sacar un tanque de gas hasta gratis. Y se acaba el subsidio, la gente que recibe el bono tendrá un tanque al mes. Si consume más, pues tendrá que comprarlo a precio normal, trata de consumir solo un mes y con eso sale eliminar el subsidio del gas. Pero esa sería una tercera etapa. Pero sabe una cosa, economista, yo no sé si usted piensa igual, pero son estas medidas que son de la forma que están haciendo el tema de la gasolina con compensación. Yo no tengo memoria de que antes otro gobierno lo haya hecho de esta manera. Lo hacen con sentido común y lo hacen con una economía casi hogareña. ¿Me explico? Ok, te Sí. quito por acá, pero te doy acá. O sea, el hogar, yo digo que las amas de casa somos excelentes ministras de economía porque sacamos del pepino, o sea, que le damos de comer a 20. Y es un poco, digamos que el sistema que está utilizando el gobierno, que yo anteriormente se complicaban con otras cosas, y ahorita, por ejemplo, lo que usted dice con tanto sentido común, a las personas que no pueden pagar gas, o sea, en esa medida, quitándole el subsidio, darle pues una bombona de gas al mes solucionaría el problema, pero son economías así como un poquito caseras, pero que dan resultado, economista. O sea, uno no se pone tan, como, ay, yo estoy súper, pero miren esta solución tan práctica. Claro, eso es. Y como se tiene registrada la gente que recibe el Claro, bono, y exacto. entonces ahí está el Trabajo ya asunto, está. ahí está la solución, ya está todo, O sea, todo está. No es como era antes, que no se sabía dónde estaba la gente, quién ganaba, quién gastaba. Ahora se tiene todo el mundo registrado. exactamente, esa sería una gran solución. Bueno, entonces usted no me ha dicho como presidente a cuál hubiese afectado, igual a la Extra y Ecopaís o Sí, por hubiese... supuesto.
Ok, no está no bien hubiese porque tocado ni el diésel ni la super más, porque la super ya está carísima, pero bueno. así es, no lo hubiera, no tocaría la super porque eso ya tiene un precio de flota, de mercado. Ujú. Y en segundo lugar, como se vende poco, el margen de comercialización es alto porque las gasolineras tienen ahí guardada la super mucho tiempo y no la pueden vender, entonces tienen que Ah, vender con mayor comercialización. Un año político hubiese sido insensato afrontar el diésel, eso tiene que quedar para el próximo gobierno.